Mis padres se burlaron de mí por ser el tonto, mientras que mi hermano obtuvo una beca completa para Harvard. El día de su graduación, mi padre anunció que él heredaría todo, incluyendo la empresa familiar valuada en 75 millones de dólares, un Tesla nuevo y la mansión de 13 millones en Nueva York. Me quedé callado, sentado al fondo, hasta que un extraño entró, me entregó un sobre y susurró: «Es hora de que les muestres quién eres realmente». Siempre me llamaron tonto, como si no valiera nada. Mi hermano era el orgullo, el elegido, el heredero de todo. Pero nadie esperaba que, en el apogeo de la fiesta, me llamaran para revelar una verdad que silenciaría a toda la sala. Mis padres nunca se molestaron en llamarme por mi verdadero nombre. Para ellos, yo era solo el tonto. Ese fue el apodo que me pusieron desde que apenas sabía leer. Mientras tanto, mi hermano Darren era celebrado como si fuera una especie de realeza. Él era el genio, el orgullo de la familia Vail, el elegido que obtuvo una beca completa para Harvard. El día de su graduación, mi padre se levantó frente a cientos de invitados, orgulloso, y presumió del imperio que Darren heredaría. Les prometió la empresa familiar, valuada en 75 millones de dólares, un Tesla nuevo y la mansión de 13 millones en Nueva York. Todos aplaudieron como si fuera una coronación. Yo me quedé sentado al fondo, invisible, humillado, preguntándome cómo podría escapar de la sombra en la que me obligaron a vivir. Y entonces ocurrió. Un hombre que nunca había visto se acercó a mí, se inclinó, me entregó un sobre blanco y grueso y susurró en mi oído: «Es hora de que les muestres quién eres realmente». En ese momento, todo lo que creía saber sobre mí mismo y todo lo que mi familia creía estaba a punto de cambiar. Crecí en una casa donde el amor se distribuía como trofeos y solo Darren los ganaba. Desde pequeño, mi padre, Victor Vail, dejó claro quién importaba realmente en nuestra familia. Darren era el prodigio, el hijo dorado, destinado a llevar el nombre Vail hacia el futuro. Yo era el otro hijo, el que nunca encajaba en el molde de perfección que ellos exigían. En las cenas familiares, siempre me sentaba en la misma silla, al final de la larga mesa de madera. Mi padre en la cabecera, Darren a su derecha, y mi madre, Mariel, radiante de orgullo con cada palabra que Darren decía. Cuando finalmente abría la boca, la conversación ya había seguido adelante. Aprendí que el silencio era más seguro que ver sus ojos en blanco. Mi padre tenía una manera de destruirme con solo unas pocas palabras. Recuerdo una noche cuando tenía 14 años. Darren acababa de anunciar que había sido aceptado en un programa avanzado de ciencias. La mesa estalló en aplausos y felicitaciones. Mi padre levantó su copa y dijo: «Esto es lo que significa ser un Vail: excelencia, liderazgo, brillo». Luego se volvió hacia mí con una leve sonrisa y añadió: «Y tú, Aaron, lograste pasar educación física. Debemos estar agradecidos por las pequeñas victorias». La sala estalló en risas. Incluso mi madre, aunque la suya era más contenida, como si supiera que era cruel, pero ya estuviera acostumbrada a fingir que era gracioso. Dolió de una manera que no puedo explicar, no por las palabras en sí, sino porque nunca imaginaron que yo pudiera ser algo más. Mi madre a menudo murmuraba comparaciones cuando pensaba que nadie escuchaba. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?», decía mientras me pasaba un plato o un montón de ropa para doblar. El tono era calmado, casi casual, pero cada frase se hundía en mí como una piedra en el agua. Darren florecía en ese ambiente. Desempeñaba el papel de hijo perfecto con naturalidad. Alto, de rasgos marcados y confiado, caminaba como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que era el favorito y le gustaba recordármelo. Cuando tenía 16 años, conseguí un trabajo de medio tiempo en una hamburguesería para ahorrar dinero para mis cosas. Una noche, mientras salía para el trabajo, Darren me miró con desprecio desde el sofá de la sala, rodeado de los elogios de nuestros padres. «No olvides limpiarte la grasa de las manos antes de tocar la puerta. No queremos que los vecinos piensen que la familia Vail tiene un sirviente». Mis padres rieron como si fuera ingenioso, mientras yo salía fingiendo que no me importaba. Pero cada comentario como ese me carcomía por dentro. La única persona que me veía de manera diferente era mi abuelo, Eldon Vail. Fue él quien fundó la empresa familiar décadas atrás, transformándola de la nada en un imperio que mi padre ahora dirigía. Eldon era más calmado, más amable, un hombre que creía más en las personas que en las ganancias. Siempre que lo visitaba, nunca preguntaba por calificaciones o logros. Quería saber de mis pensamientos, mis sueños y qué me hacía feliz. Una tarde, mientras estábamos sentados en su porche, se acercó y dijo: «Aaron, nunca confundas la ceguera de ellos con la verdad. Tú tienes algo que Darren no tiene. Un día, cuando llegue el momento, lo entenderás. No dejes que te convenzan de lo contrario». Esas palabras se quedaron conmigo, aunque nunca las comprendí del todo. Para mí, yo era solo el hijo olvidado, sobreviviendo en las sombras de una familia que medía el valor por trofeos y titulares.
La vida en casa parecía una competencia que nunca me permitirían ganar. Mi padre entrenaba a Darren como a un soldado destinado a la grandeza. Lo llevaba a reuniones de consejo cuando aún era adolescente. Lo dejaba presenciar negociaciones y le decía a cada invitado en nuestra casa que Darren era el futuro del legado Bale. Nunca me invitaron a esas reuniones. En cambio, me mandaban cortar el césped, hacer mandados o simplemente mantenerme fuera de vista. Era como si mi existencia fuera una molestia, algo que debían gestionar en lugar de celebrar. A medida que crecíamos, el abismo entre nosotros se hacía más grande. La aceptación de Darren en Harvard fue tratada como un día festivo nacional en nuestra casa. Mi madre organizó una fiesta esa misma noche, con banquete y champán. Extraños me felicitaban, asumiendo que debía estar orgulloso. Pero, detrás de las sonrisas educadas, me sentía invisible. Como si no tuviera identidad más allá de ser el hermano de Darren. Tenía 19 años cuando me di cuenta de que no podía contar con mis padres para amor o validación. Comencé a trabajar en varios empleos de medio tiempo, ahorrando en silencio, construyendo pequeños pedazos de independencia que ellos nunca reconocieron. Mientras Darren regresaba de sus veranos en Europa lleno de historias, yo pasaba los míos apilando cajas en almacenes y lavando platos. Para mis padres, mi trabajo era una pérdida de tiempo, sin darse cuenta de que eso me daba una fuerza que ellos no podían imaginar. Aún así, el peso de su juicio me aplastaba cada vez que nos reuníamos en familia. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Aaron, nunca serás nada. La mirada de mi madre me seguía por los pasillos. La risa de Darren me recordaba lo fácil que parecía su vida en comparación con la mía. Cuando se acercó la graduación de Darren, ya me preparaba para la humillación que sabía que vendría. Nunca era cuestión de si lo favorecerían de nuevo, sino de cómo lo harían de manera pública y dolorosa. Me preparé para sentarme en silencio, para tragarme mi orgullo mientras celebraban a Darren como la joya de la corona de la familia Bale. Lo que no sabía era que la vida en la que me obligaron a creer, una vida hecha de sombras y vergüenza, estaba a punto de chocar con una verdad capaz de sacudir a toda la familia. No tenía idea de que el sobre que me esperaba ese día probaría que las palabras de mi abuelo eran ciertas y que mi silencio no duraría para siempre. El día de la graduación de Darren fue una puesta en escena desde el momento en que desperté. Mis padres trataron el evento como si fuera más importante que cualquier festividad o hito que hubiéramos celebrado. Mi madre, Mariel, corría por la casa dando órdenes al personal sobre arreglos florales, entregas de banquete y la lista de invitados. Mi padre, Víctor, estaba en el vestíbulo ajustando los puños de su camisa, ya ensayando el discurso que daría frente a cientos de invitados. No tenía ningún papel ese día más que permanecer callado. Mi traje era uno viejo de Darren, ajustado a toda prisa para que me quedara más o menos, y mi asiento en la ceremonia estaba en las filas del fondo. Observé desde lejos mientras Darren cruzaba el escenario, su toga ondeando, su nombre anunciado bajo aplausos ensordecedores. Mis padres se levantaron para aplaudir, el pecho de mi padre hinchado de orgullo. Yo también aplaudí, pero mis manos se sentían pesadas, y mi estómago se retorcía en nudos. Tras la ceremonia, comenzó el verdadero espectáculo. Nuestra familia organizó una recepción fastuosa en un salón de Nueva York iluminado por candelabros, con pisos de madera pulida reflejando el brillo dorado de las luces. Ballets alineaban la entrada, donde autos de lujo llegaban uno tras otro. Invitados del mundo de los negocios, políticos y amigos de la familia llegaban vestidos de smoking y vestidos de gala. No estaban allí solo para celebrar la graduación de Darren, sino para presenciar el anuncio oficial de su herencia. Intenté permanecer invisible. Me quedé apoyado contra la pared del fondo, medio escondido detrás de altos jarrones de lirios blancos. Mi presencia parecía un detalle, una cortesía como mucho. Las personas que pasaban apenas me miraban. Algunos susurraban, ese debe ser el otro hijo, como si fuera solo una nota al pie en la historia que realmente vinieron a ver. Entonces llegó el momento que más temía. Mi padre subió al escenario con el micrófono en la mano, su voz resonando por el salón. Damas y caballeros, gracias por unirse a nosotros esta noche para honrar a mi brillante hijo, Darren Bale. La audiencia estalló en aplausos, y Darren, al frente, sonreía con la confianza que le habían alimentado toda su vida. Víctor continuó, su voz cada vez más grandiosa. Como muchos de ustedes saben, la familia Bale construyó más que una empresa. Construimos un legado. Y esta noche, me enorgullece anunciar que Darren no solo llevará nuestro nombre adelante, sino que heredará el fundamento mismo de lo que creamos. La empresa valuada en $75 millones, el nuevo Tesla Model X estacionado afuera y la mansión de 13 millones en Nueva York. Todo será suyo. Él es el futuro de nuestra familia, y no podría estar más orgulloso. La sala estalló de nuevo. Las copas tintinearon, los gritos de celebración resonaron, y el sonido de la fiesta me envolvió como un peso. Me quedé sentado al fondo, con el corazón hundiéndose con cada aplauso. Mi madre se apoyó en el brazo de mi padre, sonriendo satisfecha, su mano descansando sobre él como diciendo, «Lo logramos.
Nuestro hijo perfecto lo tiene todo. Por un breve instante, mis ojos se encontraron con los de Darren. Levantó su copa de champán hacia mí, pero no en un gesto de inclusión. Su sonrisa torcida era afilada, burlona, como si estuviera brindando por mi fracaso. El mensaje en sus ojos era claro. Yo había perdido. Él había ganado. Quería desaparecer, desvanecerme de ese salón donde no me sentía más que una sombra. La humillación pesaba sobre mí más que nunca. Pensé en los años trabajando sin ser notado, en las noches que pasé solo creyendo que, tal vez, solo tal vez, un día me verían de manera diferente. Pero con esas palabras saliendo de la boca de mi padre, ese sueño se hizo añicos frente a todos. Mientras la multitud aplaudía a Darren, mi madre pasó por mi lado camino al escenario. Se detuvo solo lo suficiente para susurrar, con una voz afilada como una navaja. Al menos no arruines el día de tu hermano. Quédate en tu lugar. Y luego se alejó, volviendo a sonreír mientras tomaba la mano de Darren. Los discursos continuaron. Los brindis se hicieron más fuertes, y yo permanecí inmóvil en mi silla. Apretaba los puños debajo de la mesa, intentando mantenerme entero. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho, una tormenta que no podía mostrarle a nadie. Pensé en mi abuelo, Elden, el único que alguna vez me habló como si importara. Sus palabras resonaron en mi mente. Un día, la verdad te liberará. Pero, ¿qué verdad? Para mí, solo existía esta realidad. Mis padres habían elegido a su favorito, y mi hermano había recibido la corona. Yo era el hijo olvidado, la vergüenza sentada en las sombras, mientras el resto de la familia se bañaba en la luz dorada. El conflicto que había definido toda mi vida nunca había sido tan claro. No solo estaba excluido, había sido borrado. Mi padre acababa de anunciarlo al mundo, y los aplausos que siguieron sonaron como clavos sellando un ataúd. En ese momento, creí que siempre permanecería en silencio, que soportaría ese día como había soportado cada insulto, cada susurro, cada risa cruel. Lo que no sabía era que justo esa noche algo sucedería, algo que nunca esperaría. Fue cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, cuando la música volvió a sonar, que noté a un hombre de traje oscuro acercándose a mí entre la multitud. No aplaudía, no sonreía. Llevaba algo en la mano, y sus ojos estaban fijos solo en mí. Se movía con propósito, atravesando a las personas como si ninguna risa, música o celebración le importara. Su mirada permaneció clavada en mí, firme e inquebrantable, y sentí que el aire cambiaba antes de que llegara a mi mesa. Era alto, de rasgos marcados y expresión indescifrable. Cuando se detuvo a mi lado, se inclinó ligeramente, colocó un sobre blanco y grueso sobre la mesa y susurró en mi oído, con una voz baja y deliberada: «Es hora de que les muestres quién eres realmente». Antes de que pudiera responder, ajustó su chaqueta, hizo un leve asentimiento con la cabeza y desapareció entre la multitud tan rápido como había aparecido. Me quedé paralizado, mirando el sobre la madera pulida. Mis dedos temblaban al posarse sobre él. Durante años había sido ignorado, ridiculizado y silenciado, pero nunca nadie había sugerido que había algo en mí más allá de lo que mi familia decretó. Puse el sobre en mi regazo, ocultándolo de la vista de los demás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. Consideré salir en ese momento, escabullirme antes de que alguien lo notara, pero las palabras del hombre resonaban en mi mente. ¿Quién eres realmente? ¿Qué podría significar eso? Los discursos en el escenario continuaban. Darren ahora estaba al lado de mi padre, sonriendo ampliamente mientras los invitados los felicitaban. Sus voces se mezclaban en un ruido lejano, porque toda mi atención estaba fija en el sobre sellado. Deslicé el dedo bajo la solapa y dudé. Parte de mí temía que fuera una crueldad, una forma del destino de humillarme, pero otra parte, la que aún llevaba las palabras de mi abuelo, me impulsaba a seguir adelante. Rompí el sello y lo abrí. Dentro había varios documentos encuadernados, junto con una carta doblada escrita a mano. Los documentos tenían sellos y firmas oficiales. Mis ojos recorrieron la primera página, y mi respiración se detuvo cuando vi mi nombre escrito. Claramente no como una nota al pie, no en tono de burla, sino en reconocimiento legal. Las acciones de Vail Company, el fideicomiso que controlaba la mansión de Nueva York y cuentas de las que nunca había oído hablar, estaban todas listadas a mi nombre. Aaron Vail. En la última página, había una transferencia de autoridad firmada años atrás por mi propio abuelo Elden. Mis manos temblaban aún más cuando desdoblé la carta y vi su letra, firme y familiar. Aaron, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Observé a ti y a Darren crecer, y me di cuenta pronto que el futuro de esta familia no podía descansar en la arrogancia o el orgullo. Te elegí porque entiendes la humildad, porque sabes lo que es resistir sin reconocimiento, y porque ves a las personas por lo que son, no por lo que pueden ofrecer. No dudes más de ti mismo. Todo lo que construí te pertenece.
Me quedé mirando esas palabras hasta que mi visión se nubló. Mi abuelo me había elegido. No a Darren, no a mi padre, no a la versión de perfección que mi familia veneraba. Durante años creí que la crueldad de ellos definía mi valor. Pero ahí estaba la prueba de que el hombre que lo empezó todo me veía de manera diferente. Mi pecho se apretó en una mezcla de incredulidad y desafío. Quería levantarme y gritar la verdad, pero el miedo me mantuvo inmóvil. Mi padre estaba al frente de la sala, su voz cargada de autoridad, su reputación brillando más que los candelabros sobre él. Si lo interrumpía, si me atrevía a desafiar su anuncio, la reacción podría ser devastadora. El nombre Bale significaba poder, y Victor Bale había pasado toda su vida protegiendo eso con intimidación y control. Pero entonces pensé en cada momento que me llevó hasta allí. La sonrisa arrogante de mi padre al llamarme inútil, los susurros de mi madre diciendo que nunca sería como Darren, las bromas crueles de mi hermano, disfrazadas de ingenio, los años de silencio en los que esperé por la más mínima señal de aprobación. Durante demasiado tiempo, dejé que ellos decidieran quién era yo. El sobre en mis manos era más que papel. Era libertad. Cerré la carpeta y la metí en el bolsillo de mi chaqueta, presionándola contra mi pecho. La decisión se cristalizó dentro de mí. No me quedaría callado. No esta vez. No dejaría que la voz de mi padre ahogara la mía. La música disminuyó cuando comenzó otro brindis. Las copas se alzaron en honor a Darren, los aplausos resonaron por la sala. Me levanté lentamente de mi silla, las piernas temblorosas, pero la determinación firme. Por primera vez en mi vida, me sentí más alto que el peso de su juicio. Mientras caminaba hacia el escenario, algunas cabezas se giraron, curiosas. Mi padre me notó y frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Darren sonrió, seguro de que estaba allí para felicitarlo públicamente, para desempeñar mi papel habitual de sombra silenciosa. Mi madre sacudió la cabeza discretamente, sus ojos duros en señal de advertencia, pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Un día, la verdad te liberará. Ese día había llegado. Subí los escalones del escenario con el corazón acelerado, las manos apretadas a los lados. Víctor se inclinó hacia el micrófono, intentando alejarme con una sonrisa forzada. Aaron, este no es tu momento, murmuró entre dientes. Pero me mantuve firme. Mi voz, aunque temblorosa al principio, creció con cada palabra. En realidad, papá, este momento me pertenece. La sala se sumió en el silencio. Los invitados se congelaron a mitad del brindis, con las copas suspendidas en el aire. La sonrisa de Darren vaciló. Los ojos de mi padre se estrecharon con furia, y saqué la mano del bolsillo, sosteniendo el sobre que contenía la verdad que mi familia nunca quiso ver. El silencio era más pesado que cualquier sonido. Cientos de ojos se fijaron en mí, parado al borde del escenario, sosteniendo el sobre contra mi pecho. La mandíbula de mi padre se tensó cuando se acercó, su voz baja y cortante. Aarón, dame eso ahora. Estás haciendo el ridículo. Durante años obedecí órdenes como esas sin cuestionar. Durante años me retiré a las sombras cuando me decían que no pertenecía. Pero no esta vez. Mi mano temblaba cuando saqué los papeles de la chaqueta y los levanté lo suficientemente alto para que todos los vieran. No soy yo quien está haciendo el ridículo aquí, dije, con la voz resonando más lejos de lo que imaginaba. Eres tú. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Darren rió nerviosamente, levantando su copa de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Siéntate antes de que te conviertas en el hazmerreír. Abrí el sobre y desdoblé los documentos. El sello de Bale Company brillaba bajo las luces del salón. Estos son contratos de transferencia firmados por Eldon Bale, anuncié, con la voz firme. Él me eligió. No a ti, Darren. No a ti, papá. La empresa, la mansión, las cuentas, todo fue puesto a mi nombre hace años. La sala estalló en susurros y un silencio atónito. Algunos invitados se inclinaron intentando ver mejor. Otros intercambiaron miradas sin saber en qué creer. Víctor avanzó hacia mí, con el rostro rojo de ira. Eso es ridículo. Ese viejo debía estar confundido. No sabía lo que hacía cuando firmó eso. Pero antes de que pudiera arrancarme los papeles de la mano, una voz firme cortó el caos. Yo sabía exactamente lo que hacía. La multitud se giró. Mi abuelo, Eldon Bale, se levantaba lentamente de una silla al frente. Su bastón golpeaba el suelo pulido con cada paso hacia el escenario. Aunque su cuerpo mostraba la edad, su presencia tenía más autoridad que cualquiera en la sala. Cuando llegó a mi lado, puso una mano firme en mi hombro. Entregué esos documentos a un hombre en quien confiaba para que los entregara cuando llegara el momento. Ese momento es ahora. Elegí a Aaron porque vi a ambos nietos crecer. Darren, tú tienes brillo, pero el brillo sin humildad se convierte en arrogancia. Víctor, tú construiste riqueza, pero perdiste la compasión. Aaron soportó negligencia y crueldad, pero no endureció su corazón. Él liderará porque sabe el valor de cada persona, no solo de los poderosos. La sala estalló de nuevo.
esta vez con suspiros más fuertes y murmullos agitados. El rostro de Darren palideció mientras su sonrisa arrogante desaparecía. «Abuelo, no puedes estar hablando en serio», tartamudeó. «Hice todo para hacerte sentir orgulloso. Logré más de lo que Aaron jamás podría». Elden lo miró con tristeza, no con enojo. «Lograste para ti mismo, Darren, no para los demás. Eso no es liderazgo. Eso es vanidad». Víctor se volvió contra su propio padre, su voz elevándose en desesperación. «¿Le darías todo al chico que fracasó? ¿Al que nunca estuvo a la altura del nombre Vale?» La respuesta de Elden cortó el aire como acero. «Le estoy dando todo al hombre que redefine lo que significa el nombre Vale». La multitud cayó en un silencio total. Los candelabros parecían titilar bajo el peso de esas palabras. Por primera vez en mi vida, sentí el poder de ser visto, verdaderamente visto. No como una decepción, sino como el heredero legítimo de algo más grande que la riqueza. Me giré hacia la audiencia. Mis manos ya no temblaban. Toda mi vida me han dicho que no era nada, que no valía nada, que nunca estaría a la altura. Esta noche, escucharon a mi padre declararlo de nuevo, pero también escucharon la verdad en mis manos. Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No desperdiciaré lo que me confió. Honraré el legado de esta familia de una manera que construya personas, no solo ganancias. Los aplausos comenzaron vacilantes, luego más fuertes. El sonido se extendió por la sala hasta ahogar el silencio que me había aprisionado durante años. El rostro de mi padre ardía de furia, pero ya no tenía palabras. Los labios de mi madre temblaban, su sonrisa perfecta desaparecida. Darren permanecía inmóvil, la copa aún levantada como si el tiempo lo hubiera abandonado. El extraño que me entregó el sobre reapareció al fondo de la sala, observando en silencio. Luego, hizo un único asentimiento antes de desvanecerse. Quienquiera que fuera, había sido el puente entre la promesa de mi abuelo y este momento de verdad. Una oleada de claridad me invadió. Esto no era solo sobre herencia o riqueza. Era sobre romper las cadenas que mi familia había envuelto a mi alrededor desde la infancia. La humillación, la crueldad, los años de silencio, todo me había llevado a esta noche, donde finalmente podía levantarme y hablar sin vergüenza. Me giré hacia mi abuelo e incliné la cabeza ligeramente en reverencia. «Gracias por creer en mí». Él apretó mi hombro con firmeza. «Ahora muéstrales por qué tenía razón». Cuando miré de nuevo a la audiencia, ya no vi a extraños mirando el fracaso de la familia. Vi testigos de mi transformación. Vi el fin de la historia que siempre contaron sobre mí y el comienzo de la que escribiría por mi cuenta. Por primera vez, Darren bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. La sonrisa presumida se había ido, reemplazada por algo que nunca había sentido por mí antes: miedo. Y allí, en ese salón iluminado por candelabros, comprendí la verdad. Nunca había sido tonto. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrar quién era realmente. Los aplausos se desvanecieron en murmullos, mientras el peso de lo que acababa de suceder flotaba sobre el salón. Las manos de mi padre se cerraron en puños a los lados, su voz baja y amarga. «Esto no ha terminado. No tienes idea de en qué te estás metiendo, Aaron». Se dio la vuelta abruptamente y salió, sus zapatos de cuero golpeando el suelo como disparos. Mi madre lo siguió, evitando mi mirada, su rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Había pasado toda su vida construyendo la imagen de una familia perfecta, y en una sola noche todo se derrumbó frente a todos los que quería impresionar. Darren permaneció inmóvil donde estaba, los hombros rígidos, las manos temblando alrededor de la copa. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia, como si hubiera robado algo que ya le pertenecía por derecho. «No mereces esto», escupió. «No eres nada comparado conmigo». Lo miré sin parpadear. Por primera vez, no me encogí ante sus palabras. «Tal vez no sea lo que tú crees que debería ser, pero soy lo que el abuelo cree que puedo ser, y eso es más que suficiente». La mirada en su rostro reveló la verdad que no podía admitir. Tenía miedo. Miedo porque el fundamento de su superioridad acababa de desmoronarse. Mi abuelo estaba más erguido de lo que lo había visto en años. Apoyado en su bastón, pero con una voz cargada de fuerza, declaró: «Esta familia cambiará a partir de esta noche. La empresa está en buenas manos. Por primera vez, esas manos pertenecen a alguien que sabe el precio de ser ignorado. Aaron, la carga es tuya ahora, pero también es tu regalo». Esas palabras se asentaron en mí con un peso a la vez aterrador y liberador. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Administrar una empresa de millones era una responsabilidad mayor de la que jamás había imaginado. Pero por primera vez, creía que podía estar a la altura del desafío. No porque quisiera demostrar que mi padre estaba equivocado o humillar a mi hermano, sino porque quería honrar la fe que mi abuelo depositó en mí. Los invitados comenzaron a aplaudir de nuevo, esta vez no por Darren o Víctor, sino por mí. El sonido llenó el salón como una marea que lavaba años de silencio. Mi pecho se alzó mientras me mantenía firme, sin esconderme más en las sombras de mi familia.
Más tarde esa noche, cuando la multitud se había reducido y los candelabros se apagaron, salí al aire fresco de Nueva York. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, brillando contra la oscuridad. Durante años, había mirado esas luces como símbolos de un mundo que pertenecía a todos menos a mí. Ahora parecían diferentes. Parecían una promesa de algo que finalmente había reclamado. Pensé en el niño que fui, sentado al final de la mesa, ridiculizado e ignorado. Pensé en las innumerables noches en las que creí en sus palabras, convencido de que realmente no era nada. Y pensé en el hombre en el que me estaba convirtiendo, de pie allí, con la verdad en mis manos, finalmente libre de la jaula que habían construido a mi alrededor. La lección era clara. Ser subestimado no define tu valor. A veces, los juicios más crueles solo te preparan para liderar con una fuerza que nadie espera. Las etiquetas que otros te ponen no determinan tu futuro. Lo que importa es la verdad que llevas dentro de ti y el coraje para levantarte cuando llega el momento. Mi abuelo se unió a mí afuera, apoyando su mano en mi hombro. «¿Ahora entiendes, verdad?», preguntó suavemente. «Sí», respondí. «Lo veo con claridad». Él sonrió, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Entonces llévalo con honor. El futuro es tuyo». Respiré profundamente, dejando que el aire de la noche llenara mis pulmones. El miedo, la vergüenza, los años de invisibilidad, nada de eso me retenía más. No era el tonto, era el heredero elegido, no por la perfección, sino por la resiliencia, por el corazón, por la fuerza forjada en el silencio. Y para aquellos que están viendo, escuchando mi historia, tengo algo que decir. Si alguna vez te llamaron menos, si alguna vez se burlaron de ti o te pusieron a un lado, recuerda este momento. Tu valor no está definido por las voces que intentan enterrarte. Tu hora llegará, y cuando lo haga la verdad hablará más alto que cualquier insulto. Comentario. Reddit. Vaya cosa. El hijo tonto. Resulta que era el dueño de todo el tiempo. Imagina la cara del papá orgulloso y del hermanito genio cuando descubrieron que el juguete de millones no era suyo. Es casi poético. Años entrenando a Darren para ser rey, solo para que al final se convirtiera en el príncipe heredero de absolutamente nada. ¿Y el papá? Salió pisando fuerte, como si el suelo tuviera la culpa. La mamá, pálida, porque el maquillaje no cubre la vergüenza pública. ¿Y el inútil? Solo tomó la corona que ya era suya por derecho y demostró que ser subestimado es el mejor combustible para callar a toda una familia.